Y bueno, en Cada quien en su ventana seguimos en esta segunda parte de trastornos sexuales, así que yo ya estoy lista, More. ¿Tú estás listo para esta segunda parte? Por supuesto, así que vamos a ver la continuación de esta maravillosa entrevista con el licenciado Lucio Barril, sexólogo, así que no se lo pierdan y vamos a darle play. Vale, yo ya estoy lista, estoy lista. Listo, vamos. Y también Claro. es cultural, digo, ¿cuántos asesinos en serie tiene, por ejemplo? Yo de allá no sé, pero por ejemplo, Argentina. Deben tener Tuvo muchísimo. dos. El ángel, ¿no? Era uno. El Ángel es uno que se Y hizo el muy famoso por petizo. la película, y el Petizo Orejudo, que se hizo famoso porque vas a Tierra del Fuego y hacen un show del Petizo Orejudo, tenés hasta remeras del Petizo Orejudo. Sí. Hay dos. ¿Qué tiene que ver con lo cultural? Ahora, no sé, vas a un país como por ejemplo Estados Unidos y tienen 70 por año. ¿Por qué? No sé. Pero los asesinos en serie tienen que ver más con lo cultural que con lo parafílico, eso no me cabe ninguna duda. Y, Claro. y las cuestiones de los gustos sexuales, no veo que sean un problema, sí creo que es un problema cómo en la sociedad participa, determina y penetra lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos de los demás. Eso es lo grave acá la cuestión. Digo, ¿en cuánto derecho me siento yo de violar los derechos del otro o de agarrar y tener sexo con alguien sin consentimiento? Y todo esto es cultural, es educativo, tiene mucho más que ver con esto. Exactamente. Es mucho más profundo Así es. en cuanto a la sociedad, ¿no? Entonces, así que aquí hay que estar pendiente y educar bien a los niños, educar bien a la sociedad como tal, porque si no, no se va a poner horrible. Totalmente. Esto es una cuestión de salud pública y los estados tienen que garantizar, para mi gusto, todos estos conocimientos y esta educación. Hay un montón de cosas sobre esto. No sé ustedes, acá no se habla, yo nunca tuve esta educación, la aprendí a los 20 largos cuando me puse a estudiar la especialización en sexología, después no sabía nada, o sea, ya era un huevón grande, digamos, ¿no? Y uno va aprendiendo estas cosas de adulto y con suerte, porque tuve la Exactamente. suerte de poder estudiarlas, después hay gente que no, o que no le interesa o no tuvo la suerte, y no puede esto no ser parte de nuestra educación. Sí, es súper importante estar educados, ¿no? Porque a veces uno es ignorante en muchos temas y de verdad uno no se sabe cómo defender. Por lo menos es importante que esto también se enseñe en las escuelas. Hay mucha gente que obviamente le pone como que el tabú, no, esto está mal, pero si nosotros educamos a la sociedad desde principios, desde lo que es correcto, creo que se pueden evitar muchísimas cosas. Entonces creo que ahí la gente tiene que poner especial cuidado. ¿No es así de Choco? Por supuesto, y mucho más allá de eso de que sea una educación sana, o sea, que no haya un límite de aprendizaje, porque pienso que cuando uno más conoce, como que más vas rompiendo ese tabú de querer hacer cosas prohibidas, podríamos hacerlo, que entren en ese concepto. Entonces, yo creo que con una buena, educando a los adolescentes, con una buena educación sexual, pienso que hay muchas cosas que quizás se podrían frenar, vamos a decirlo de ese modo. Así que, bueno, More, continuamos. Así es, mira, yo tengo una pregunta. No sé si ya terminaste con todo lo que era parafilias o si hay otra, Tengo ¿no? más, Bueno, tengo más de adelante. parafilia, es un tema Sí, muy muy amplio. interesante. Volviendo, quería igual retomar una cosa de lo que venían diciendo de la educación. Es clave la educación sexual en los chicos desde chiquitos. Y no hay que tener mucho cuidado con este verso que nos venden de la inocencia. Digo, porque nos están vendiendo ignorancia y le ponen el título de la inocencia. Y en realidad la inocencia de los chicos no se rompe cuando los educamos, se rompe cuando violamos sus derechos. Se rompe si no los educamos para que ellos puedan defenderse o comunicar cuando viene alguien y abusa de ellos y los viola. Entonces la inocencia se rompe ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la venta de la inocencia que solapa la ignorancia. Porque lo que nos hacen es vendernos ignorancia.
La educación desde chiquitos tiene que arrancar la educación sexual y también hay mucha venta también de no promiscuidad, digo, no les enseñemos a los chicos a coger porque van a salir a tener sexo descontrolados por todos lados. No pasa y la gente sale y los embarazos no deseados aumentan y la gente tiene sexo igual, o sea, no controlás nada con no decirles las cosas, al contrario. Van y averiguan de lado, van y aprendan de la porno o de gente que no sabe. Entonces estamos al horno. O sea, terminan aprendiendo mal algo que no le quisiste enseñar por miedo a que tu sociedad se descontrole en una orgía loca de adolescentes teniendo sexo en las calles. O sea, que no pasa en ningún país donde realmente se implementa la ESI. Total, es así. No, y además, Acabo, me parece muy interesante, porque es que hablando de educación, de que los niños, igual las redes sociales también están educando a los chicos de una manera incorrecta. O sea, de verdad ahorita hacen muchas cosas y como dices tú, o sea, uno a veces tal vez piensa de forma ignorante, no, si yo le hablo de sexo a un pequeñito estoy acabando con su inocencia, pero las redes sociales también de alguna u otra forma atentan contra eso, porque igual las comiquitas a veces tienen ese tipo de lenguaje como tal. Entonces es muy importante que estemos súper alertas y que también eduquemos desde las primeras, cuando están chiquiticos, pues. Bueno, Lucio, continuamos y yo te quería preguntar a esto de hablando de las parafilias, hay unas prácticas que son consideradas pervertidas o incluso perjudiciales. Entonces yo quería preguntarte cuáles son esas en específico. Bien. Prácticas me dijiste pervertidas o perjudiciales. Uh-huh. Bueno, con respecto a lo pervertido, en general se considera todas estas cuestiones de las parafilias más que nada con la perversión. Fíjate que dentro de lo que dijimos, hay mucha gente que si tiene un fetichismo, se la considera que es un pervertido, una pervertida, si es exhibicionista, todas estas cosas tienen que ver con la perversión. ¿Sí? No obstante, la perversión en sí, inicialmente cuando este término se mete en lo sexual, está bueno saber que la perversión era todo acto que no tuviera que ver con el acto sexual de engendrar, o sea, de procrear y tener hijos. Y si ustedes se ponían a coger para divertirse o para pasarla bien o por intimidad o tener un momento con la pareja, todo eso era pervertido. Fíjense cómo se va moviendo. O sea, si no se van a reproducir, son los pervertidos. Acá se coge para tener pibes y la familia y la procreación. Esto fue el inicio del término perversión en lo sexual. Por eso, ya para que tengan una idea, digo, los conceptos y las palabras tienen un entorno también histórico, que es importante entender entonces por dónde viene. Entonces, si eso se fue desviando, hoy se considera perversión a toda conducta que no sea la típica, que lo típico obviamente te lo marca un cierto número de gente que se reúne y te dice qué es y qué no es. Con respecto a lo perjudicial, ninguna práctica de estas, mientras se haga, como dijimos, con consentimiento es perjudicial. Ahora bien, hay una de estas parafilias, nos quedaron dos por mencionar. Una es el transvestismo. Hoy está considerado un trastorno diagnóstico. El transvestismo, que bueno, todos sabemos lo que es una persona que se viste de un sexo que atraviesa el que se le asignó genéticamente al nacer. Bueno, esto está considerado también un trastorno, obviamente considero que no lo es, al igual que las demás parafilias. Esta en particular está muy relacionada con el tema de la homosexualidad, digo, tiene que ver con penalizar médicamente estas prácticas y obviamente ninguna de las que mencionamos, menos esta, en particular porque esta ni siquiera puede afectar a nadie en sí. Digo, vos te pones una ropa de otro sexo genético y no estás jodiendo a nadie en la vida. O sea, sí podés joder a alguien moralmente, pero es por un problema social y moral del otro, no es un problema que le esté generando realmente. Y después las demás, mientras sean con consentimiento, no hay ningún problema. Hay una en particular que tiene que ver con estas parafilias, que es la pedofilia. Quizás sí está en los manuales,
Y no obstante, tiene que, también acá es medio complejo, porque la pedofilia, como todos sabemos, la pedofilia, perdón, tiene que ver con el deseo, fantasías hacia nenes o menores de edad. Digo, acá está un poco desdibujado también la cuestión, en general se toma que sean menores de 12 o 13, pero tiene que ver más con una cuestión, yo creo que debería sacarse la cuestión de la parafilia y de lo salud y pasarlo al lado de lo social y de lo jurídico, digo, de lo legal. Yo creo que no tendría que estar dentro del marco de la parafilia, porque si no en algún punto es también diagnosticar a alguien en una justificación. Por suerte, socialmente hoy la pedofilia no tiene este aval social, como si otras parafilias, como pueden ser el froteurismo, o puede ser el voyerismo, puede ser la sexomia, que después si quieren hablamos de la sexomia, que eso lo tengo también con cierta complejidad, si nos queda tiempo. Pero en este caso la pedofilia, por suerte, está teniendo mucho repudio social y no se está defendiendo mucho a las personas que son catalogadas médicamente como pedófilas. ¿Sí? A ver, acá hay algo también importante. Digo, puede aparecer este deseo, esta excitación, y volcarlo de una manera en la que no estés generando un abuso o una violación hacia nenes. Sí, se puede. Hay algunas prácticas que se consideran también dentro del marco de la aberración o de lo... ay, se me fue la palabra que usaste, Glediscar, ¿me la recordás? De la perversión, ahí está, me acordé. Que son, por ejemplo, las personas que son juegos de rol. Esto es importante tenerlo en cuenta, que por ejemplo nos juntamos y uno o dos nos vestimos de bebés, por ejemplo. O de la famosa, ¿viste? Que se viste de colegiala o colegial. Digo, ¿estás teniendo un acto pedofílico desde la cuestión del diagnóstico? Digamos que puede ser que sí. Ahora, ¿estás violando el derecho de alguien? No. ¿Estás teniendo una práctica donde puedes poner una fantasía en juego con otro adulto, con un consentimiento? Sí. No le estás jodiendo la vida a nadie. Entonces los juegos de rol son importantísimos a la hora de agarrar una fantasía, dejar de machacar la fantasía, agarrar y darle una práctica en la que hay un uso o una sexualidad consentida, prolija y respetuosa y sin violaciones, y condenar más la cuestión del acto, pero no en el sentido de lo diagnóstico, sino en el sentido de lo social y de lo jurídico, de lo legal. ¿Sí? Hay prácticas, no obstante, volviendo a la pregunta inicial que me hiciste, Glediscar, que son peligrosas, si se quiere. Por ejemplo, lo que se conoce como asfixia sexual, que tratar de llegar a un orgasmo de mayor intensidad mediante la asfixia, a ver, está considerado perversión, tiene algo de malo o no, es una práctica más, es peligrosa. Y acá entra también, es peligrosa como un montón de otras cosas. Es peligrosa y uno tiene que entrar en conciencia del peligro que conlleva eso, y por eso es importante la educación. Si no queda en que el grupo de amigos que hace eso, qué divertido, sí, yo lo hice, morqué, no sabes qué bien que la pasé, tuve un orgasmo de la zamputa, y queda en eso, y no en realidad, bueno, sí, podés hacer eso, pero te podés morir, te puede pasar otras cosas. Digo, no es joda. Como te podés morir haciendo bungee jumping, como te podés morir haciendo, no sé, rappel de noche en unas piedras en un río, o sea, hay un montón de cosas que son peligrosas. ¿No? También los deportes, y por ahí no está tan penalizado, está como cool, y esto es como, sos un pervertido, fuera. Por eso es Yo tan creo importante que, la educación. Sí, claro, Ricardo. incluso podría ser mucho más allá de peligroso como extremo, podría ser. Es extremo y es peligroso. Entonces, hay que tener en cuenta que esas prácticas existen, no podemos ocultarlas porque se van a enterar, o sea, te enterás, cualquiera se entera que existen estas prácticas, no hay que ser un as de las ciencias, de la informática para meterte en internet y ver gente que hace esas cosas. Entonces, va a haber algún amigo o amiga que te lo va a decir, o alguien lo va a ver en una película o alguna pavada y te vas a enterar. Entonces, eduquemos bien sobre los peligros, los riesgos, y después la persona siempre va a decidir. Total. Exacto.
No sé si respondí tu pregunta o dejé algo por fuera. Está perfecta. Muy bien, 20 puntos. Era La algo... sexomia. La sexomia, ahí está. Dale, si les interesa, Ujú. es interesante. No está dentro de los manuales, se podría considerar un trastorno no especificado de la sexualidad o del sueño. Es un tema medio complicado. La sexomia básicamente es alguien que está dormido y cuando está dormido va y coge. Como un sonambulismo erótico, digámosle. ¿Qué pasa con esto? A mí me hace mucho ruido, hay una cuestión dando vueltas que está medio en debate, pero si ustedes nos ponemos a poner a investigar y leemos noticias al respecto de las personas que sufren sexomia, nos vamos a dar cuenta que en general son hombres que fueron denunciados por mujeres que se sintieron violadas y estos hombres en realidad, pobrecitos, tenían sexomia. Digo, me genera mucha curiosidad, los papers científicos que hay al respecto son de dudosa también reputación, y me genera duda también empezar, siempre para corroborar algo hay que pensar lo que está en la periferia. Digo, no hay ningún caso conocido clínico de un hombre con sexomia que se despertó y puso el pito, no sé, en la hornalla de la cocina o adentro del horno. Siempre el pito va bien direccionado hacia las vaginas o culos cercanos. Me genera como mucha duda también. Digo, ustedes me entienden a dónde voy o no sé qué piensan al Claro. respecto. O sea, justo esa persona que tiene sexomia, cuando está dormida no manda el pito a cualquier lado. Digo, que sí pasa con los sonámbulos que se despiertan, están en la calle o están en el baño, están en lugares raros, y estas personas con este trastorno ubican muy bien su genital de forma coincidente. Digo, ¿qué implica esto? Otra vez, estamos, y hay casos, de artículos que salieron y todo, donde personas son puestas más del lado de la victimización y de tomarlos como pobres enfermos, y han zafado de ser acusados por violación con con este trastorno. A ver, es re polémico lo que estoy diciendo y por ahí, bueno, los van a reputear en el canal y va a ser culpa mía, pero hay que tener mucho cuidado con la gente que expone esta cuestión de la sexomia, hay que investigar bien, tiene que haber una investigación más seria, es muy dudoso la evidencia al respecto. Que se ponen a leer un poco, la gente que esté escuchando este video y que pueda ver, pónganse a investigar un poco y traten de ponerlo con este interrogante que les presento y van a ver cosas raras. Claro, totalmente. Así que Total. ya tienen todo el mundo ya tiene una Yo aquí tarea. estoy así como... Sí, todos estamos investigando. Yo ya lo anoté para investigar, porque de verdad que sí. Es como medio raro y no sé. No me entra en la cabeza. Bueno, buenísimo, Lucio. Lucio nos ha hecho pensar a todos, así que justamente eso, la idea es que la gente pueda educarse, pueda investigar y pueda hacer sus respectivas comparaciones. Ahora te pregunto, Lucio, directamente, ¿los trastornos sexuales son más frecuentes en hombres o en mujeres o en ambos? Bien, los estudios dan más que los trastornos estarían más volcados para el lado de los hombres, sin embargo, también habría que ponerlo en duda y habría que mirar bien. En general lo que pasa es que el trastorno más común de todos es la eyaculación precoz. ¿Qué es la eyaculación precoz? Básicamente es que la persona se considera, digo, está tipificado también que considera que eyacula dentro de un minuto, unos segundos o qué sé yo, pero me gustaría también sacar esta cuestión de los números y pensarlo en realidad como una cuestión más de decisión, de que la persona eyacule cuando no quiere hacerlo o no lo percibe, que acá hay dos cuestiones indispensables para el tratamiento, que son la decisión y la autopercepción. Volviendo a la pregunta, en general la gran mayoría de demanda de sexología tiene mucho que ver con el hombre que eyacula rápido o eyacula precozmente. En general esto está apuntado más a la práctica específica del tipo que penetra, ¿no? Que penetra vaginalmente o analmente, en el caso por ahí más del público que tiene prácticas homosexuales.
pero más que nada eso, pero habría que ver también bien, yo no estoy muy fiado con estos estudios, no estoy muy seguro, creo que ambos sexos o todos los sexos saliendo de lo binario también sufren diferentes modalidades o trastornos o cuestiones que tienen que ver con su sexualidad, pero los estudios dan más para el lado de los tipos, digamos. Ok, Interesante. Yo quería hacerle una pregunta, por lo menos cuando las personas van a consultarse contigo, ¿cuáles son esos trastornos de deseo sexual que tú ves más recurrente, que llegan a tus manos? Bien, en mi caso probablemente también porque soy hombre, y los hombres, viste, somos medio cagones para hablar de las cosas estas con sexuales mujeres, entonces preferimos un tipo porque nos da menos vergüencita a veces. Yo tengo muchas pacientes mujeres igual, porque de hecho, como digo, en general las mujeres veo que tienen menos problemas, los hombres somos más con esta cuestión, más huevones, viste, nos da como medio vergüencita hablar con las mujeres de estas cosas. Digo, a mí me ha pasado alguna vez también de alguna cuestión más urológica, que me dé miedo que me atienda una profesional mujer, estas cosas. Pero en general me consultan más hombres, más del lado de la eyaculación precoz, que de hecho creo que lo que pasa a la mayoría de los sexólogos, como te digo, el número es abismal. Y con relación al deseo, los trastornos tienen más que ver con las cuestiones de índole ansiógena, en algún punto, el estilo de que no tienen ganas o se les bajan ganas porque empiezan a generar un patrón de evitación en pos de sentir que van a fallar o que no va a salir, o en caso de mujeres, por ejemplo, con vaginismo, que les va a doler, o más por ese lado, más una cuestión ansiógena fóbica de que algo malo va a pasar, voy a tener dolor, no voy a rendir bien, ¿qué va a pensar de mí? Más desde ese lado. Y minoritariamente las personas que realmente me consultan porque no tienen deseo, y en realidad les preocupa no tenerlo, pero no tienen ganas de coger tampoco. Digo, no hay una cuestión de miedo, de ansiedad, no es que quieren ir a coger, sino que no quieren, y todo el mundo dice, pero ¿cómo no tenés deseo? Acá hay algo medio raro, consultar con un profesional. Y en realidad no tienen porque son así, y les despierta el deseo de vez en cuando, o nunca, y viven felices sin sexo y está todo bien. Eso está muy interesante porque normalmente siempre se asocia que a veces cuando una persona no tiene deseo sexual, entonces ya por ahí catalogan que algo más pasa, ¿no? Que hay una tercera persona, que no siente satisfacción hacia su pareja. O sea, se pueden hacer varias preguntas interrogantes como que a veces cuadrado, pero como que quizás no se permiten ver un poquito más allá. Sí, podría ser que no necesariamente tiene que ser porque tienes que tener otra persona o porque tengas una tercera persona, dice ese. Ya puede ser más allá. Totalmente. De hecho, está tipificado en los manuales. El tema, hay una cosa muy curiosa que yo no sé por qué está dividido, pero digo, aparece la falta de deseo en la mujer. Y después está la parte de deseo hipoactivo en el hombre, como que el hombre no puede no tener deseo, lo puedes tener disminuido, pero si sos varón y no tenés deseo, estás re mal, o sea, ya estás en un extremo de trastorno absoluto. Eso es muy curioso. Y en realidad no es ningún trastorno una persona que no quiere tener sexo, es otra vez no normalizar que hay personas que no les interesa el sexo, y ya, y no tienen ganas. Exacto, se llenan con otras cosas, no necesariamente se satisfacen con sexo, sino, no sé, les gusta hacer otras cosas, conversar, tal vez eso sea la forma de satisfacerse y de sentirse bien. ¿Existe algún tratamiento para estos trastornos como tal? Para todos los trastornos de índole sexual, al momento hay tratamiento, lógicamente. Lo ideal es ir con un especialista sexólogo, ¿sí? Depende del país, yo no sé allá cómo es la cosa. Acá, por ejemplo, en Argentina, es una especialización del ámbito médico y o psicológico. O sea, son psicólogos y o médicos que hacen la especialización. Yo, por ejemplo, yo soy psicólogo en particular y especializado en sexología clínica. Lo ideal es consultar a un profesional idóneo. Digo, como tenés un problema en la piel, vas al dermatólogo, bueno, acá lo mismo. O sea, tenés un problema de sexología, no vayas al chamán
vamos al sexólogo y ya. ¿Sí? Y se hace el tratamiento correspondiente a, primero, ver qué le pasa a la persona, cuál es su contexto, sus herramientas, que tan pareja, no tan pareja, con quién tiene sexo, cada cuánto, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no, armar una cuestión diagnóstica, más que nada, no para patologizar, sino diagnóstica en el sentido de hacer una lectura de qué es lo que le pasa a esta persona y por dónde empezar a realizar el armado del tratamiento, que trata de hacerse de forma artesanal, o por lo menos yo trabajo así, digo, no digamos, si bien nos basamos en manuales de tratamiento y en guías, la idea es tratar después de eso plasmarlo de forma artesanal y a medida para la persona. Perfecto. Y hablando un poco sobre eso, hay una pregunta muy concreta en sí, y es que si se puede llegar a superar los trastornos sexuales justamente para poder tener una sexualidad saludable. Absolutamente, se puede. ¿Sí? Hay que tener paciencia por sobre todas las cosas, meterle el trabajo, digo, el trabajo sexológico muchas veces tiene que ver con tratar de ver qué aspectos de la salud o de la persona o de su vida son los que también están interviniendo. Yo tengo una frase que no sé si me la robé o la inventé, no importa, me la apropié igual, es que uno coge como vive. O sea, si vos vivís muy apurado, vas a coger muy apurado. Si vos vivís haciéndote problema, te vas a hacer problema por el sexo. El sexo es solo un ámbito más de tu vida, puede estar, no estar, pero no es una cosa aparte como a veces nos venden, como que vos sos este y cuando coges sos otra. No necesariamente, o sea, es parte de tu vida. Sí, que puede estar diagramada en un rol o un personaje, como todo. Cuando trabajamos, como ustedes son periodistas, están haciendo su programa, están haciendo una especie de personaje, si se quiere, por ahí son más o menos parecidos, pero están haciendo un rol. Yo también, no estoy ahora sí, en un rato voy a hacer otro Lucio o otra parte mía. Digo, no voy a estar hablando todas estas cosas, voy a estar hablando otras o teniendo otro comportamiento. Digo, pero todo va a tener si se quiere, alguna esfera con respecto a lo que a nuestra esencia, o al estilo, o a los sesgos en los cuales nosotros tomamos nuestra vida y agarramos los sucesos y los convertimos, o los analizamos o los pensamos. Entonces, la clave está en agarrar esa parte, ponerla en un todo, empezar a hacer la radiografía de esta persona y trabajar. Muchas veces lo que nosotros, los sexólogos, o por lo menos yo y los que trabajan conmigo en los equipos donde estoy, mandamos a hacer actividades, tareas, ejercicios, nos ocupamos de eso también y que la persona agarre y se ponga a hacerlo, si no, magia no hay en esto. Pero las personas que se comprometen con el trabajo terapéutico, sexológico y con el tratamiento, en general tienen muy buenos resultados y logran agarrar y producir un nuevo aspecto de su vida sexual totalmente satisfactoria, desde el lado de conectarse, ver qué les pasa, entender cómo sienten y cómo es su funcionamiento psíquico-corporal a nivel holístico y poder generar el disfrute, que en líneas generales para eso es donde se viene, cuando se pierde el disfrute o hay algo del disfrute que no está en el ámbito sexual. Wow. Perfecto. Interesante. Muy interesante. Sabes que esto ya lo habíamos tocado anteriormente, pero quería volver a hacer esta pregunta, pero yo creo que más frontal, es con respecto a los conflictos de identidad sexual. ¿Estos son considerados como trastornos o simplemente como preferencias sexuales? En los manuales está considerado como trastornos, de hecho se llaman disforias de género, que tiene que ver con las personas que no se siente o siente que es de otro sexo que no es el asignado con el que se le asigna al nacer, digamos, biológicamente, si naciste con pito o con vulva. Está considerado un trastorno, no debería estarlo, no es un trastorno, forma parte de una cuestión más social que tiene que ver con el ser humano. Lo que pasa es que los animales, nosotros, ¿viste? La gente que arranca con esos defensas de estos trastornos y la gente biologicista que agarra, no, naciste con pito, comportate como alguien con pito.
y como un perro, los gatos, y todo mentira, los perros, los gatos no hacen nada porque no hay masculinidad o feminidad en los animales, eso es algo humano, entonces no puede volcarse en algo natural, porque no es natural. O sea, que nosotros tengamos masculinidades o feminidades, no hay naturalidad en esto. Eso es algo puramente social, del desarrollo humano. Entonces, está catalogado desde un lado biologicista, de un lado de control también, hasta inclusive de un lado móvil. Digo, depende de los poderes y las modas, también se va moviendo. Claro. Entonces, por ejemplo, en los manuales hablan de la ropa o de los objetos, o cuando habla de nenes, habla de los juguetes. Por ejemplo, agarrar y decir, no, si usan ropa de otra persona, del sexo opuesto al genético, entonces estamos con un síntoma hipotético de disforia de género. Y entonces agarramos, y por ejemplo, un hombre, ¿no? Que en el año 1990 usaba un jean ajustado. Bueno, estaba usando una ropa femenina, ¿no? Y ahora ya no es más Es femenina. normal. Claro, y ahora usar un jean ajustado es normal. Ahora vemos muchos chicos que usan el jean ajustado y no Claro, pasa nada. Pero sí, antes sí es cierto que en los 90, en el 2090, en ese rango de tiempo, sí era como que usaras por lo menos los pantalones o más abajo del ombligo o bien ajustados, también. ya como que lo catalogaban así como que no es masculino. Exactamente. Son cosas sociales y por consiguiente nos la inventaron y los metieron. No existe. Todo eso, todo es mentira. No hay nada natural. Nada de lo que hagamos natural. De hecho, no hacemos nada natural. Ahí mata a la gente que defiende la natural. No hay nada natural, ni cuando vamos al baño. Hasta cagamos en una posición que no es natural. O sea, el inodoro no es natural. Bueno, Nuestra sexualidad no es natural. No cogemos de forma natural. No hacemos nada natural. Se perdió eso hace muchísimos años. No existe más. Entonces, volviendo a tu pregunta que me suelo desviar, la disforia de género, como se conoce, es un trastorno porque lo dice un montón de gente que dice que lo es, pero no debería estar. Debería haber una libre elección de lo que uno quiera hacer con su sexualidad. Si quiere sentirse más de un lado masculino, si quiere ponerse una ropa, si quiere estar en ninguno de los dos, o si uno quiere ser más lo que se considera socialmente una mujer, un hombre, o tiene ganas de ser ni, como las personas que se consideran no binarias. Yo no soy ni hombre ni mujer, soy yo, punto, listo, perfecto. buenísimo. Bueno, la verdad que ha sido una entrevista muy amena, hemos aprendido un montón, tanto nosotros como moderadores, como seguramente todo el público que nos está viendo en estos momentos. Pero bueno, el tiempo pasó muy rápido, Lucio, te queremos agradecer enormemente, pero no sin antes que le dieras un mensaje a toda esa gente para poder tener una sexualidad sana. Bueno, un mensaje. Es la pregunta más difícil que me hiciste, pero voy a tratar de pensar. La verdad que si puedo dar un mensaje desde mi conocimiento o la perspectiva que yo tengo de cómo se maneja esto, es primero sacarse los números de la cabeza, los rendimientos, si acabo 2 veces, si tengo el pito de 20 centímetros de 2, si la otra persona tiene una eyaculación o 30, sacarnos los números de la cabeza, sacarnos todas esas cosas, sacarnos los rendimientos, disfrutar el sexo fuera del rendimiento desde el lado de la conexión y de sentirse cómodos primero con nosotros mismos y luego con quien elijamos conectarnos y sentirnos bien. Ese es lo principal. Y no agarren todo lo que escuchan, ni siquiera lo que yo digo, lo que nadie, no lo agarren y lo tomen como una verdad. Pónganse a pensar, pensemos, porque nos están tratando de meter todo el tiempo información que no sirve y es más sencillo. Conectemos con nosotros, veamos que nos gusta, respetemos siempre a las otras personas como nos gustaría que nos respeten y tratar de conectarnos, eso es lo más importante. Wow. Así es. Gran mensaje, ¿no es así, More? Así es. Muy oportuno también. Y sé que todas esas personas que nos ven van a estar súper pendientes. Yo te quería hacer una pregunta, Lucio. Las personas que quieran consultarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden conectarse contigo?
Bueno, pueden escribirme por mi Instagram, que me pueden escribir, o por el Facebook, que yo lo pasé, que es Lucio Barril, o me pueden mandar un mensaje al teléfono. Igual en las redes sociales está mi teléfono. Mi teléfono es de público alcance. No lo digo por acá porque no sé ni cómo se dice con los códigos internacionales y eso, pero está todo escrito, así que me pueden contactar por ahí, por mi teléfono. Puedo responder tarde, pero siempre respondo a cualquiera que me escribe. Así que pueden contactarse conmigo por cualquier cosa. Bueno, y también lo mismo ustedes cuando quieran repetir este evento, la van a sentir súper feliz y súper cómodo y estuvo buenísimo, así que cuando quieran estoy a su disposición para lo que necesiten y para volver a juntarnos, que me encantó. Ay, Uy, qué por bueno. supuesto que sí. No, por supuesto que sí, estas ventanas están abiertas para ti, seguramente muy pronto, porque así va a ser. Hay muchos temas interesantes que tanto nos educas a nosotros como también a todas las personas que nos ven, y de verdad que esa es justamente la meta de nuestro programa, tanto el Gledis como el mío, de que la gente se eduque más que todo. Así que te queríamos agradecer mucho de corazón por esta oportunidad que nos diste de hablar sobre este tema tan extenso, tan maravilloso como lo pudimos ver. Y bueno, no sin antes recordar a toda la gente que pueden seguir a Lucio, que vamos a estar dejando abajo sus coordenadas para que ustedes lo puedan seguir y si se quieren consultar también. Además que nos pueden seguir por nuestra cuenta de Instagram, que sería CQESB. ¿Y por dónde más, amores? ¿Por dónde más nos pueden seguir? Y bueno, tú que nos ves, puedes suscribirte a nuestro canal, cada quien en su ventana, y activar la campanita de notificación para que este te avise del nuevo contenido que estaremos subiendo y por supuesto para que también puedas disfrutar del contenido que ya hemos subido y que han estado buenísimos, con invitados de lujo porque siempre les traemos lo mejor. Aquí tenemos a Lucio, que es un invitado de lujo también, así que nos quedamos a la expectativa del próximo programa y con muchos más temas. Así que si ustedes tienen en casita alguna inquietud de algún tema con respecto a la sexología, pues no duden en escribirnos, porque aquí tenemos al experto, así que él va a estar aportando de sus conocimientos para que nosotros aprendamos. Así que, bueno, amores, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió Lucio? Bueno, me sentí espectacular, la verdad que aprendí un montón y nada, muy agradecido, Lucio, nuevamente por esta oportunidad. No, súper, súper bien, la verdad que estuvo buenísimo. Aparte, hablamos de bastantes cosas que a mí, no sé, a mí me interesa, por ahí a la gente no le importa. A mí son cosas, todas estas cosas de las parafilias, todas estas cosas de las cuestiones diagnósticas, de cómo atraviesan lo social, lo médico, los poderes. Puedo estar hablando horas habrán dado cuenta y son cosas que me fascinan porque todo, más allá de por ahí la parte más clínica, que es la que hago todos los días, la cuestión más transversal que tiene que ver con el análisis de los sucesos sexológicos y de su historia, me vuela la cabeza y podemos hablar un montón de cosas más, horas. No, hay muchísimos temas interesantes, de verdad que sí. Así que bueno, la invitación es para que nos vean en un próximo programa, los queremos y bueno, nos estamos viendo. Así que nos vamos, Choco. Así es, nos vamos. Gracias, Lucio. Ah. Un placer. Gracias a ustedes. Suscríbanse todos, síganlos, ¿eh? Vamos. Háganle Así. caso.